Bienvenidos a esta clase donde vamos a hablar sobre la herida base. Y sobre todo algo que suena muy disruptivo es cómo en realidad no existen los problemas en la vida de una persona, no existen los conflictos y solo existen situaciones. Pero cuando la vemos desde una herida base o desde nuestras creencias o desde el dolor o desde la percepción de nuestras heridas anteriores, se convierten en problemas que en realidad no lo son. Y así seguimos haciendo cada vez más grande esa bola de nieve que nos hace entrar en un estado de alerta y de supervivencia constante. Así que atención a esta clase porque es una clase que di en vivo y es muy poderosa. Acá hay una fracción, después voy a seguir subiendo otras partes. Atentos, si te gusta compartirlo, activa la campanita y suscríbete para que puedas seguir viendo las continuaciones de estos temas que son de verdad muy poderosos para poder llevar adelante una vida de abundancia, pero sobre todo con claridad y esa paz mental que todos buscamos. Bienvenidos a otro domingo más de expansión, a donde vamos a aprender unos temas que puntualmente nos tocan a todos, ¿no? Que sabemos que no hay alguien que haya pasado por esta vida sin una herida. No vamos a hablar de heridas abiertas, cerradas, ni nada de eso. Vamos a hablar simplemente de lo que es una herida base y cómo esto puede afectarnos en el presente. De la herida base, de qué es, cómo sé si la tengo, por qué quiero saberla, por qué tengo que recordarla y sobre todo por qué y cómo afecta en nuestro presente y sobre todo en nuestro futuro. Para empezar, acá hay algo que es muy importante de destacar, y es que la herida generalmente puede doler al principio, puede quedar resentido, que a veces la palabra resentida genera como rechazo, ¿no? Es como alguien que odia por recordar, pero de alguna manera es como que queda una zona sensible, y como toda zona sensible, a veces tratamos de mezquinar, ¿no? La pata herida o donde está la herida o el pie que nos duele, tratamos de sobreprotegerlo de alguna forma. Y fíjense qué importante esto, ¿no? Cuando nosotros mezquinamos esa herida, para empezar, tratamos de un instinto de supervivencia totalmente prehistórico, que es el animalito que está débil y que muestra la herida, es pollo, como se dice ahora, ¿no? O sea, los lobos y los depredadores siempre van a buscar al que está herido. Por eso, por naturaleza, tratamos de no mostrar la herida. Pero al mismo tiempo, cuando nos sentimos en confianza y en comunidad, indirectamente tratamos de mostrarla para que la otra persona, no porque empatice ni para dar lástima, sino para que sepa que esa herida esté ahí y también tenga cuidado. Entonces fíjense que de alguna forma es algo disruptivo, porque por momentos voy a esconderla y por momentos voy a mostrarla. El gran problema es que la mayoría de las cosas las hacemos de forma inconsciente. ¿Y por qué decía que cuando duele la herida principalmente es cuando se me hace y la consecuencia que puede seguir un tiempo después? No tiene sentido que esto siga doliendo igual 10 años después. Pero muchas veces no es el dolor de la herida lo que duele, sino que yo la estoy trayendo constantemente. O sea, me estoy mortificando con eso que pasó una y otra vez. Y en consecuencia, la manera que yo voy a tener de responder ante situaciones no van a ser naturalmente de una decisión del presente, sino que va a ser desde una identificación con la herida, de alguna forma para protegerme. Es como el perseguido, ¿no? El que se dice, che, pero estás a la defensiva. Cuando hay un perro herido, donde lo tocaste tira un tarascón. Como también puede tirarse al piso y renguear. Fíjense que ahí otra vez. Si hay un grado de confianza o sumisión, te va a mostrar la herida. Y si hay un grado de desconfianza, lo que va a hacer es tirarte el tarascón, es mostrarse fuerte, valiente, feroz. Las dos elecciones que no son elecciones, las dos reacciones que está tomando el perro ahí nacen desde la herida. O sea, la herida no lo está dejando elegir. Acá voy a hacer una diferenciación, porque los que ya vienen acompañándome y los que están sobre todo dentro del grupo RCP y tienen la plataforma completa, la creencia es la base de toda transformación, es lo primero que hablamos y es muy parecido.
pero también es muy distinto. Es muy parecido porque muchas veces vemos lo que pasa según las creencias que tenemos, respondemos, accionamos o reaccionamos según las creencias que tenemos, pero acá estamos hablando de algo distinto, que es una herida. Vuelvo a repetir, no hay nadie acá que no tenga herida, probablemente todos tengamos más de a docenas, ¿sí? Ahora, hay una herida base, que es una herida madre. ¿Se acuerdan cuando estamos en pandemia? Decía, tiene una enfermedad base, no decía, tiene enfermedades base. Porque hay una que es la que nos marcó. ¿Cómo podemos saber y cómo podemos descubrir cuál es la que nos marcó? Porque de alguna forma estamos haciendo referencia o repitiéndola, o mostrándola, o reviviéndola, o mezquinándola, quedó esa sensibilidad, ese resentimiento. Ahora, acá, si todos tenemos una herida, está perfecto, la tenés ahí, nadie quiere ni ocultarla ni sanarla, y yo creo que la mayoría de los que estamos acá deben tener el 90%, 80% ya cicatrizadas. El problema es que a veces nosotros mismos la estamos rascando, la estamos reviviendo, y por eso se genera más sensibilidad. Vivir desde la herida. ¿Cómo descubrirlo y cómo cambiarlo? Acá quiero hacer una mención antes de arrancar, que es algo que no dice ahí, ¿no? Vi a alguien en pantalla o varios que me hizo acordar de esto. Yo siempre digo que el gran problema que tenemos los seres humanos, sobre todo cuando ya pasamos los 30, y ni hablar los 40, es que hasta los 30, 40 años nosotros logramos y superamos y afrontamos y combatimos y ganamos decenas y decenas de batallas en nuestra vida. Decenas y decenas de batallas en nuestra vida. Lo que empieza a pasar no es que la vida cambió y el mundo se puso más difícil, sino que yo me desconecté de ese potencial, y fíjense por qué digo esto, y me empecé a identificar con la herida. Heridas que antes no pudieron detenerme hoy empiezan, o situaciones que antes no pudieron detenerme hoy pareciera que no puedo, y cuando yo pregunto por qué no podés, la persona muestra la herida. Entonces me empiezo a identificar y a decidir más desde esa herida que es del potencial que tenemos como seres humanos y que nos dio todo lo que tenemos. Ahora sí, ¿qué es realmente una herida base? Cuando hablamos de una herida no nos referimos únicamente a un hecho difícil que ocurrió en algún momento de nuestra vida, sino que una herida es una experiencia que dejó una marca tan profunda que aún hoy puede influir en la manera que interpretamos ciertas situaciones. Acá viene algo que yo siempre digo siempre. No hace falta que me vaya al pasado a buscar soluciones ni problemas, porque yo digo, te puedo asegurar que en el pasado no lo vas a encontrar o no está. Y me dice, bueno, Ale, pero no tiene nada que ver lo que me pasó con esto. Todo tiene que ver. Pero el pasado también vive en tu presente. El problema es que vos te vayas al pasado, porque si te vas al pasado te perdés del presente. Pero si habitas el presente, incluye al pasado. ¿Sí? En el pasado está todo lo que pasó y lo que está pasando. Y lo que va a pasar no existe, todavía no pasa. Por eso hablamos de que una herida es una experiencia que dejó una marca tan profunda que incluso hoy, de ayer a hoy, puede influir en la manera que interpretemos ciertas situaciones hoy. No siempre la recordamos de manera consciente. Fíjense que lo que decíamos, no siempre la traigo al presente de manera consciente, pero muchas veces la revivimos a través de nuestras reacciones. También los que ya están conmigo saben la diferencia en elección o acción a reacción. ¿Por qué pasa esto? Porque cada una interpreta la realidad de las experiencias que la marcaron. ¿Cada una qué? De las reacciones. Cada reacción o cada acción interpreta la realidad desde las experiencias que la marcaron. O sea, una herida no siempre vive en el recuerdo, muchas veces vive en la forma en que reaccionamos. ¿Sí? O sea, la reflejo y la resucito a través de distintas acciones que voy tomando hoy. Las heridas no viven en el pasado, se activan en el presente. O sea, fíjense que ahí estoy diciendo lo de recién. Todo lo del pasado existe en el hoy. El pasado no es que dejó de existir, vive ahora. En el momento que yo te hago una lobotomía y te morís, tu pasado deja de existir. O sea, vive adentro de tu cabeza, pero vive hoy, vive cuando lo recordás y vive siendo el reflejo de las decisiones que hoy tomas. Muchas personas creen que una herida desaparece simplemente porque pasó el tiempo. O sea, yo lo veo esto en consultas constantemente. ¿Y cómo te sentís? Bien, ahí la voy piloteando, ¿no? La gente cree que ganando tiempo las cosas
se resuelven. El tiempo, el único factor positivo que tiene es si yo lo uso a favor o no. Sin embargo, el paso del tiempo no siempre transforma una experiencia. A veces solamente la vuelve silenciosa. Por ende, más poderosa. El que calla otorga, dice, ¿no? Entonces, si yo lo hago silencioso, le estoy otorgando terreno a esa herida o a ese conflicto. La herida aparece cuando una situación actual despierta emociones. Podríamos decir, la herida reaparece cuando una situación actual despierta emociones. O sea, cualquier señal, todo despierta emociones. Bueno, estamos hablando de emociones que generalmente generan una incomodidad. Pensamientos o reacciones muy parecidas a las que vivimos en otro momento de nuestra historia. Fíjense que esto acá parece simple, el problema es que esto a veces está pasando de manera constante y yo no me estoy dando cuenta. El problema no es que pase, el problema es que no lo puedo observar. Porque recuerden que cuando yo no lo puedo observar, es imposible que lo pueda cambiar, ¿sí? Por eso reaccionamos a lo que esa situación representa para nosotros. Esta parte nos va a ayudar a aclarar esto que estoy diciendo. ¿Cómo se activa una herida? Acá voy a poner ejemplos. Sentirte ignorado, no recibir una respuesta, que alguien cuestione tu opinión, que una persona se aleje, sentir que no te tuvieron en cuenta, percibir una crítica. Para una persona puede ser un hecho sin importancia, pero para otra puede convertirse en una reacción instantánea. No por lo que ocurrió, sino por lo que despertó. Fíjense que quiero que ahora, en vez de una acción, lo vean como algo que se disparó, ¿sí? Se pueden disparar acciones, se pueden disparar emociones. O sea, alguien me siente ignorado y yo ya me siento de una manera. No hace esto, si lo unimos con otras clases, según cómo perciba la situación, le voy a hacer un repaso. Una fórmula que yo la uso todos los días. La vida no tiene conflictos, problemas ni nada. La vida presenta situaciones. Según como yo lo vea, lo puedo ver como un conflicto, como un desafío, como un problema, como un patrón. Según como la perspectiva que yo tenga, va a ser la acción que yo tome, y según la acción que yo tome, va a ser como me sienta. O la situación, según la perspectiva que tenga, va a ser que se me dispare alguna emoción, y según la emoción que se dispare, va a ser como accione. Según cómo accione, voy a ver cómo me sigo sintiendo. Según cómo me siento, fíjense que ahí empieza el patrón. Situación, perspectiva, emoción y acción, o acción y emoción. A lo que voy es esto, es que para una persona puede ser un hecho sin importancia, porque no entró la bala, y para otra persona puede convertirse en una reacción intensa. O sea, que automáticamente me dispara una emoción automática o una reacción automática. No por lo que ocurrió, sino por lo que despertó adentro mío. Recordar alguna situación reciente donde sentiste que reaccionaste con mucha más intensidad de la que la situación parecía justificar. Esta pregunta es muy sencilla. ¿Recordar alguna situación o recordás alguna situación reciente donde sentiste que reaccionaste con mucha más intensidad de la que la situación parecía justificar? Acá está el ego también, el ego herido en realidad, donde salta y se defiende, porque yo esto no lo voy a volver a permitir, porque una vez pasó, otra vez no pasó. Fíjense que me estoy identificando con la herida, estoy reaccionando desde la herida. Y a veces dice, tranquilo. No, porque a mí no, 2 veces no me... Tranquilo, o sea, recién nos conocemos. O sea, yo reacciono a través de una herida del pasado. Porque de alguna forma estoy irritante, estoy a la defensiva porque la zona todavía está roja, está, como decía, sensible, está resentida. Las señales silenciosas de una herida. Muchas veces no sabemos que una herida se activó. Simplemente sentimos que nos salió así. Incluso esta es una frase que traté de evitar todo el tiempo en esta clase, pero para no ser monótono, pero empieza yo soy así. O bueno, mi manera de reaccionar. Bueno, la pregunta es ¿por qué es tu manera de reaccionar? Algunas señales frecuentes pueden ser necesidad de defenderte inmediatamente sin observar la situación del todo, sin ver el contexto en el que se está dando, sino reaccionar en defensa automáticamente. Recuerden que la mente tiene
tres maneras de actuar y ninguna de las tres es una elección, son tres reacciones: huida, paralizarse o ataque. Esta casi, lo que tienen la ansiedad y ataque de pánico lo pueden saber, que cuando te quedas helado, que no sabes qué hacer, pero generalmente son las más normales esta: o me defiendo y huyo o ataco. Y a veces mi manera de defenderme es atacar directamente, ¿no? Hay una frase que dice: no hay mejor defensa que un buen ataque. Parecería que nuestra mente lo sabe bien. ¿Por qué digo que ninguna de las dos está buena? Porque estoy decidiendo desde la mente. ¿Qué hace la mente? Trata de mantenernos vivos. ¿Cómo nos mantiene vivos? Recuerda nuestra herida para que no te vuelva a pasar. Fíjense cómo todo se va hilando. Yo voy a poner un ejemplo de mi queridísima madre, que siempre uso de ejemplo, y hoy traté de buscar otro, pero lo tengo tan fresco como ejemplo que ojalá se pueda entender también. Necesidad de defenderte inmediatamente: alejarte sin explicar lo que te pasa, la huida, o guardarte lo que sentís, quedarte paralizado, no hacer nada. Buscar que los demás te validen o intentar controlar todo, reaccionar impulsivamente, evitar conversaciones importantes, ponerte a la defensiva aunque nadie te esté atacando. La mayoría de estas respuestas aparecen tan rápido que creemos que forman parte de nuestra personalidad. Como decir: yo soy así, yo soy polvorita. O no, a mí si me tocan la cara, yo pego. O sea, fíjense que no estoy observando qué hay atrás, sino que estoy justificando mi automatismo simplemente diciendo: bueno, yo reacciono de esta manera. Siempre fui así. Y no estoy observando qué es lo que me está disparando esa reacción, que te puedo asegurar que antes de esa reacción hubo una emoción que me genera incomodidad y trato de hacer algo que me saque inmediatamente ahí. Pero muchas veces son respuestas aprendidas para protegernos. Probablemente alguna vez nos funcionó o probablemente no, pero no conocemos otra manera. Y aunque conozcamos otras, no estoy eligiendo porque estoy reaccionando. Observa una reacción reciente. No hace falta que nos vayamos un siglo atrás. Lo automático no siempre refleja quién sos. Muchas veces refleja cómo aprendiste a protegerte. Es un sistema de defensa. Pensar en una situación de los últimos días, la semana pasada, esta semana, donde hayas sentido una emoción intensa, en donde en una conversación, en una visión o una proyección de cómo ibas a facturar, cómo ibas a salir adelante, alguna noticia que no te gustó sobre la economía, lo que sea, o alguien que te dijo algo y te irritó, te puso a la defensiva, donde hayas sentido una emoción que prevalece de estar medianamente tranquilo. No importa si fue con tu pareja, un familiar, un amigo, un compañero, incluso un desconocido o incluso algo que, como te digo, viste en la tele. Se trata de hacerlo consciente. Pensá, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Voy a poner un ejemplo. No, me dijo que levante, que no deje las cosas tiradas, por ejemplo. ¿Qué emoción apareció primero? ¿Cómo reaccioné? ¿Qué hice después de reaccionar así? Esto es importantísimo, ¿no? Porque en criollo eso: me hice el boludo, me hice consciente. Dije: bueno, ¿qué querés? Si me sigue tratando así, bueno, sí, es algo que tengo que cambiar. Fui a pedir disculpas, lo hice consciente, exploré por qué estoy reaccionando así. Porque es más allá de si me gusta o no me gusta cómo estoy reaccionando. Porque obviamente todos queremos ser mejor persona o poder lograr un bienestar. Pero no se trata de desearlo, decir esto estuvo bien, esto estuvo mal, sino de dónde salió esto. ¿Por qué estoy accionando así? Si hoy volviera a vivir esa misma situación, ¿te gustaría responder de la misma manera? Incluso, ¿sos consciente que podrías cambiarlo? ¿Sos consciente que había 1,5 millones de maneras distintas de haber reaccionado? ¿Y sos consciente sobre todo que esta es la que menos te conviene probablemente? Porque tal vez el problema no haya sido únicamente lo que pasó. Tal vez esa situación simplemente encendió una herida que ya estaba ahí. Y fíjense cuál es el gran problema: esa sensibilidad no se va a ir nunca, porque todo el tiempo algo pasa por ahí que no tiene nada que ver con mi herida, yo me atajo, escondo la herida y la estoy reviviendo constantemente. Por lo tanto, se va a seguir sosteniendo. Fíjense que es parecido a lo que hablaba de las creencias, porque las estoy reforzando constantemente. Acá estoy raspando y irritando cada vez más esa herida. Estoy por decir algo que no sé si es lo correcto, pero de alguna forma, porque se me vino ahora a la cabeza, es el fantasma de esa herida, es el fantasma de eso que me pasó, que
qué es lo que veo que está pasando ahí, y de automáticamente actúo. ¿Qué fue lo que realmente te hizo reaccionar? Después del ejercicio anterior, hacerte una pregunta diferente. No te preguntes qué pasó acá. Pregúntate qué parte de mí reaccionó frente a eso. Automáticamente, si te llevas lo que hablé recién, es decir, ¿qué hizo mi mente acá? O más bien decir, ¿fui yo o fue mi mente? Recuerden, yo elijo, mi mente reacciona. Yo acciono, mi mente reacciona. ¿Qué parte de mí reaccionó frente a eso? ¿Fue mi mente la que tomó la decisión de actuar? ¿Fue en automático? ¿Fue un reflejo? ¿Sí? Yo siempre pongo de ejemplo, no sé, cuando pisas una víbora, pisas la cola a un perro o a un gato, o cuando alguien te toca con una pluma a la oreja, esto es, ya lo haces, pero bueno, lo decidiste, fue una reacción. Fue una reacción, de esas son las reacciones que después nos arrepentimos, y la puta madre. O sea, sabemos que una de esas te puede arruinar la vida, te puede dar perpetua. Muchas veces creemos que reaccionamos por el hecho que ocurrió, pero en realidad reaccionamos, ay, esto es brutal, pero en realidad reaccionamos por el significado que ese hecho tuvo para nosotros. Probablemente cuando se lo contamos a alguien, dice, che, pero no era para tanto. O sea, acá viene una frase que yo vengo diciendo estas últimas clases. ¿Qué historia te estás contando? O sea, ¿qué historia te contaste de eso que pasó? ¿Qué está reviviendo en vos esto? ¿Por qué se repite? ¿Por qué reaccionás siempre así? ¿Qué hay detrás de eso? Probablemente sea una herida. Porque dos personas pueden pasar por esto, pero una puede continuar con su día casi normalmente, mientras la otra queda angustiada, enojada a la defensiva durante horas o incluso días. Si lo ponemos en otras palabras, uno puede pasar, no quiere decir que no lo tocó la bala, para uno puede ser un rasponcito y para el otro fue una herida. ¿Por qué? Porque al otro le tocó en la herida, al otro le tocó y le revivió esa herida. También una de las palabras que no quería usar mucho hoy era la palabra identificarse, porque venimos hablando de las creencias y de las identidades, pero fíjense que eso me tocó, pum, no es que me identifiqué con la herida del todo, sino que estoy identificando eso que pasó ahí y lo estoy relacionando y comparando con lo que me pasó antes y con lo que antes me hizo sentir así. De todas las formas que lo miremos, lo que estoy buscando es que me vuelva a pasar lo que me pasó. Acá volvemos a 3 clases atrás, 4, la que hablábamos de la recaída. Es imposible que te vuelva a pasar algo que ya te pasó. O sea, te puede pasar algo muy parecido, pero no lo mismo que pasó. A ver, miren, acá se va a entender esto. ¿Desde dónde estoy mirando la vida? Fíjense que decíamos de decidir desde la herida. Y fíjense acá qué paralelismo que hay con el tema de las creencias. Imagina que cada experiencia importante de tu vida deja un lente. A los que ya vieron las creencias, siempre digo que las creencias son el lente con el que miramos el mundo. Fíjense que acá había un lente que no estábamos viendo. Con ese lente empezás a mirar a las personas, las oportunidades, las relaciones, el trabajo, las situaciones, incluso a vos mismo. Estos 4 renglones son los que dije, fíjense qué poderoso, a ver si lo encuentro acá atrás. Pensá, bueno, no lo encuentro, pero que hablaba de que no es lo que está pasando lo que te está lastimando o lo que te está haciendo reaccionar, sino tu interpretación de lo que está pasando. Es lo que hablaba acá, con el lente con el que estás mirando. Por eso dice, el problema no es usar los lentes, esto también es fuertísimo. El problema es olvidar de que tenés los lentes puestos. El problema es que te olvides que eso que estás viendo no es la realidad. Es una perspectiva, es una percepción que está totalmente condicionada por tu herida, además de las creencias, por una herida que hay ahí. Por una herida que hay ahí. Entonces, no es, no es para juzgarse, no es decir, ¿qué hago? Ahora vamos a ver qué hacemos. Pero creo que el gran problema está acá cuando yo me digo, che, y creo que la gran solución está cuando me doy cuenta, pará, esto no es así, es así, y yo lo estoy viendo así. Mira, acá no hay problema, fíjense, si yo me saco los lentes es una situación, si me pongo los lentes es un problema. Hoy estaba hablando con un cliente que es un gran emprendedor, un gran vendedor, y ahora terminó porque la vida le hizo un par de movimientos así, viviendo en el auto, separado y amenazado, todo lo que quieran. Podemos verlo como la tragedia más grande del mundo, como decir, bueno,
evidentemente la vida apretó el botón de resetear y yo tengo que empezar de nuevo, pero no empecé de atrás. ¿Por qué? Porque ahora el tipo sabe vender, porque ahora tiene un auto, porque tiene conocimiento, es una cartera de clientes, experiencia en ventas. O sea, Ale, pero eso no es positivismo, no. Yo estoy hablando de magia o estoy hablando de la plena realidad. ¿Es igual que antes o no? No. Si antes tardó un año en salir adelante y ahora tiene que tardar 3 semanas, con todo el potencial que hay ahí. Fíjense que lo que se da es una situación, no es un castigo, no es un martirio, es una situación. Si la persona conecta con el realismo, con lo real, y no con la perspectiva que está otra vez me pasó lo mismo, fíjense, a la herida de nuevo, siempre me pasa igual, estoy estancado, esto es un bucle, está mirando todo con los lentes desde la herida. Por eso decimos que el problema es olvidar lo que lo tenemos puesto, no diferenciar, acostumbrarme a tenerlos, dormir con esos lentes puestos. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Como te dije, es algo muy importante, es una clase para verla hasta 2 veces porque hay datos y pepitas de sabiduría que son muy, muy, muy reveladoras y nos hace entender por qué a veces hay muchísimo sufrimiento que podríamos estar evitando y no nos damos cuenta, por eso a veces andamos con esa falta de energía y demás. Así que compartirlo si te gustó, dar un like y suscríbete para que puedas seguir viendo las demás clases en vivos que voy teniendo semanalmente y voy subiendo de a poco en este canal.